Hola a todos. Hoy vamos a poner la lupa sobre Banco Sabadell. Como analistas, nuestro trabajo es bucear en los números para encontrar valor y lo que vemos aquí, a principios de 2026, es fascinante. Porque el Sabadell de hoy no tiene nada que ver con el de hace solo un par de años. Vamos a desgranar esa transformación. Mirad, esta frase, que está sacada del propio informe de análisis, lo resume todo a la perfección. Es el corazón de la tesis. ¿Qué significa utility bancaria? Pues pensad en una empresa de servicios, como la eléctrica o la del gas, predecible, estable, centrada en una cosa, y en el caso de Sabadell, en generar una rentabilidad muy alta para sus accionistas. Se acabó la complejidad. Entonces, ¿cuál es la tesis de inversión? Pues es muy sencilla, pero muy potente. Sabadell ya ha hecho los deberes, su transición ha terminado. Ya no es ese conglomerado internacional con frentes abiertos por todas partes. Ahora es una máquina bien engrasada y centrada en España. Y la clave es que creemos que el mercado todavía no ha puesto en precio esta nueva realidad. Y ahí, justo ahí, es donde reside la oportunidad. Vale, para entender de verdad al nuevo Sabadell tenemos que rebobinar un poco. Es fundamental irse a 2025 y analizar dos acontecimientos que fueron los catalizadores de todo este cambio. No fueron simples ajustes, no, redefinieron el banco desde sus cimientos. Primero, la defensa numantina y exitosa contra la OPA hostil de BBVA. Aquello fue una prueba de fuego que demostró el valor que tenía el banco por sí mismo, sobre todo por su dominio absoluto en el mercado de pymes. Y segundo, la venta de TSB en el Reino Unido. Ese fue el movimiento estratégico definitivo para simplificar toda la estructura y sobre todo para liberar una cantidad de capital brutal. Y en esta tabla se ve clarísimo el antes y el después. A la izquierda, el viejo Sabadell, un grupo internacional con la volatilidad que venía de Reino Unido, un perfil de riesgo complicado. Y a la derecha, el nuevo Sabadell, un banco enfocado 100% en España, con un negocio local súper resiliente, un riesgo mucho más controlado y, lo más importante de todo, una capacidad para generar capital que antes era impensable. El cambio es total. Perfecto, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a ver en qué se apoya este nuevo valor. La tesis se sustenta sobre tres pilares fundamentales, que son, básicamente, los que definen la nueva propuesta del banco según su plan estratégico. Y aquí los tenéis. Son tres y son muy sólidos. El primero, soberanía de capital, que se traduce en una retribución al accionista nunca vista. El segundo, la fortaleza a prueba de bombas de su negocio en España. Y el tercero, una mejora radical de su perfil de riesgo. Vamos a verlos con un poco más de detalle. 6.450 millones de euros. Quedaos con esta cifra porque este es el primer pilar y es una auténtica barbaridad. Es el capital total que el banco se ha comprometido a distribuir a sus accionistas entre 2025 y 2027. Para que nos hagamos una idea, esto es más del 40% de lo que vale el banco en bolsa hoy. Esto crea un suelo, un colchón para la acción muy potente. El segundo pilar es el motor del banco, su negocio en España. Estamos hablando de una rentabilidad sobre el capital tangible, el famoso ROTE, de entre un 14 y un 15%, y de forma recurrente. ¿Y cómo lo concibe? Pues gracias a su arma secreta, su liderazgo indiscutible con las pequeñas y medianas empresas, un nicho muy rentable y muy difícil de arrebatar. Y llegamos al tercer pilar, la seguridad del balance. Y este número, 37 puntos básicos, lo dice todo. Es el coste del riesgo, y está en mínimos de la última década. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que la calidad de sus activos es altísima. Salir del Reino Unido fue como quitarse una mochila de piedras y simplificarlo todo enormemente. Muy bien, hemos visto la historia, la transformación y los pilares que los sustentan. Ahora, toca hacer números, porque al final, como analistas, de eso va esto. Para llegar a una valoración robusta, el informe no se fía de un solo método, sino que utiliza varios y cruza los resultados. A esto lo llamamos triangular. Y lo realmente potente de esta tabla es que, yendo por caminos totalmente distintos, llegamos a un destino muy parecido. Si valoramos solo el plan de dividendos y recompras, nos sale un valor de 3,72 euros. Si valoramos su capacidad de generar beneficios por encima de su coste, nos vamos a 3,50. Y si lo comparamos con sus competidores, nos da 3,60. Como veis, todos los modelos convergen en una zona muy similar. La media de todos ellos nos da un valor intrínseco de 3,65 euros por acción. Si tenemos en cuenta que para este análisis el precio de mercado estaba en torno a los 3,21, pues el potencial de revalorización es evidente y significativo.
Pero es que si lo miramos de otra forma, comparándolo con sus iguales, el argumento todavía se hace más fuerte. Fijaos, Sabadell cotiza a un PER estimado para 2026 de 6,8 veces. Eso es un descuento claro frente a su competidor más directo, CaixaBank. Y sin embargo, su objetivo de rentabilidad, ese ROE del 16%, ya está casi al mismo nivel. Esa diferencia de valoración, lógicamente, debería tender a cerrarse. Por supuesto, no todo es de color de rosa. Ningún análisis de inversión está completo si no ponemos sobre la mesa, con la misma claridad, los riesgos. Hay que tener muy claro qué puede salir mal antes de definir la estrategia final. El informe identifica 3 riesgos principales que hay que tener en el radar. El primero, el riesgo de ejecución, es decir, que el equipo gestor no cumpla lo prometido, sobre todo esa distribución masiva de capital. El segundo, el riesgo regulatorio, que cambia las reglas del juego con los impuestos o las exigencias de capital. Y el tercero, el riesgo macro, una recesión muy gorda que obliga a los bancos centrales a volver a los tipos C. Y con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión? Pues la estrategia que se deriva del análisis es muy directa. Acumular posiciones en el rango de precios actual, entre 3,10 y 3,25. ¿El objetivo? Un retorno total, sumando la subida de la acción más el dividendo, por encima del 20%. Es una propuesta muy interesante tanto para quien busca valor como para quien busca rentas. Y acabamos con la pregunta del millón, la que de verdad va a decidir el futuro de la cotización. La transformación estructural ya está hecha, la estrategia y los números están ahí. La gran incógnita ahora es, ¿conseguirá Sabadell convencer de una vez por todas al mercado de que este nuevo valor es real y sobre todo sostenible en el tiempo? La respuesta a esa pregunta lo es todo.